Bienvenidos a mi primer vídeo cultura de este canal. Yo soy Sanita Lapolaski y esta es mi faceta de la Camperaski. Bienvenidos y bienvenidas en mi canal. Este es el primer vídeo y donde quiero explicar es cómo conseguí este maravilloso carro. En verdad tenía mucha suerte. Y también cuál es mi idea por ahora de camperizarlo, qué fechas quiero llevar y bueno, más o menos qué dinero dispongo y todo eso. Primero tenía que decidir qué tamaño de furgo quería. Estaba claro que en la furgo tenía que caber de pie y como soy una jirafa de 1,80, además con problemas de espalda, no había otra opción que una H3. La caja de carga dentro mide unos 2 metros y 10 centímetros. Luego venía la parte de elegir el largo. Como en un principio iba a viajar sola, decidí no comprar algo demasiado largo. Además me conozco bien. Soy como un gas, lleno todo el espacio posible. Así que me decidí por una humilde L3. Esa tiene unos 3,7 metros de largo en la caja, suficiente para mi equipo de kitesurf y quizás un sofá-cama para mis posibles invitados imaginarios. La búsqueda fue agotadora. Crucé el país entero visitando concesionarios, pero aparentemente este tamaño no es muy popular. Finalmente encontré una opción cerca de Barcelona en el concesionario Coway. Psst, ni se os ocurra comprar ahí. Cuando llegué, don Juan Carlos me enseñó una furgoneta Renault Master echándole flores como si fuera un jardín botánico. Además me mostró su camper hecho del mismo modelo. El señor Morales parecía un tío muy majo y me dijo: si incluso no te la quedas, llámame si tienes dudas sobre la camperización o necesitas consejos. Y yo pensé, qué tío más majo. Después de pensármelo un día, le dije que me la quedaba, pero solo si pasaba por un mecánico y validaba su estado. Si no, me devolvería la reserva. Al día siguiente, junto con Juan Carlos, fuimos a un taller que encontré por internet. Me atendió el jefe, un chaval muy joven, yo diría de origen marroquí. No hay nada en lo que confíe más que en los marroquíes cuando se trata de coches. Esta gente te monta un motor con un mechero. El chaval me hizo una lista larguísima de cosas en mal estado o sospechosas, además de los fallos en el ordenador y una matrícula que, a su ojo experto, no se correspondía con el año de la primera matriculación. Le dije al señor Morales que lo sentía mucho, que necesitaba pensármelo más y que me devolviera la reserva. Y literalmente me dijo: vale, te la devuelvo, pero no me llames más. Y yo pensé: hombre, no seas así. Yo quería llamarte para saber cómo hacer una camper tan cutre como la tuya. En fin, me levanté y me fui diciendo que era un borde. Menudo fracaso ayer. Todo. Súper majo y de repente, como me he echado atrás, que fíjate que no tengo derecho a tirarme atrás con 20.000 euros. No, yo suelto pastas y no te... Pero no me parece nada bien. Convey, no compréis ahí, que son super bordes y son unos ingenieros frustrados. Mira. En fin, tengo otra opción en Madrid. La ganadora. Los astros se alinearon y al llamar a un concesionario preguntando por una L3 H3 me dijeron que justo acababa de llegar una, pero aún no estaba preparada para la venta. Sin pensarlo dos veces fui a verla y fue amor a primera vista. Finalmente me la quedé. Y aquí la tenemos, una Peugeot Boxer del 2020, validada por mecánicos de confianza y comprada de una mujer majísima que se dedica a compraventa de los coches en Madrid. Por cierto, aún no le he elegido el nombre. Échame una mano y déjamelo en el comentario. El siguiente paso es encontrar un sitio donde pueda manipular el vehículo, porque obviamente no puedo ponerme a cortar la chapa en plena calle. Después de una tediosa búsqueda en internet, me desesperé y decidí apostar por el boca a boca de toda la vida. Mandé un mensaje en broadcast a todos mis amigos y ¡tachán! Encontré una finca cerca de Bétera que dispone de un enorme espacio y el dueño me dijo que no hay problema en aparcar ahí la furgo. Ojito a eso, que os vais a quedar flipando. La finca es un lugar espectacular. Hay mucha gente pasando ahí largas temporadas, viviendo en caravanas o en tiendas de campaña. También se organizan varias actividades como talleres de yoga. Me hace muchísima ilusión empezar a construir mi camper ahí. Así que ya he conseguido dos cosas súper importantes, el coche y el sitio. En verdad, al principio tenía bastante presupuesto para la camperización, pero por culpa de unos acontecimientos inesperados se ha reducido bastante. Además, estando en verano, no quiero perder la oportunidad de usarla desde ya,
Así que la estrategia es la siguiente. Una vez empezada la reforma, la furgo no tendrá permiso para circular, dado que todos los cambios deben ser homologados y posteriormente deben estar registrados como coche vivienda y pasar la ITV. He pensado que no vale la pena perder verano, quiero empezar a viajar desde ya, así que voy a hacerla habitable con todo lo que no requiera homologación, y eso incluye aislamiento de las paredes y techo, dejando solo las áreas donde en el futuro se pondrán ventanas y claraboyas. Implementar un circuito electrónico desmontable, es decir, un mueble que se puede poner y sacar, y las placas solares se van a poner solo una vez estacionado el vehículo y asomándose por la puerta. Colocar todos los muebles de camping fijados con cuerdas o bridas. También voy a poner una cocina de camping gas, una ducha y un baño seco. Vamos, que la furgo va a ser un hogar antes de que os deis cuenta. No olvides de suscribirte a mi canal y dame un like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos pronto, chao.